Hola a todos los que nos están viendo. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad pélvica inflamatoria, que es un tema bastante padre que a mí me gusta mucho. Este tema está bastante relacionado con el tema de la semana anterior de infecciones ginecológicas. Mi nombre es Daniela y vamos a continuar con nuestro curso de ginecología y obstetricia. Para iniciar, me gustaría hablarles sobre la definición de enfermedad pélvica inflamatoria, debido a que diferentes autores la consideran y la engloban como un síndrome clínico que se caracteriza por la infección e inflamación de los órganos reproductores femeninos. Ojo, aquí refiriéndonos específicamente a aquellos correspondientes al tracto genital superior, es decir, aquellos que se encuentran por arriba del cérvix, es decir, a partir de aquí hacia arriba, nosotros estaríamos hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. Se engloba como un síndrome debido a que se pueden presentar diferentes formas, estas como una salpingitis, una endometritis, que sería nuestro cuadro clínico más característico, una ooferitis, o ya en casos más severos se puede presentar en forma de un absceso tubovárico o peritonitis. Hablar de la epidemiología de la enfermedad pélvica inflamatoria es un poco complicado, debido a que, como veremos más adelante, una de sus principales formas es asintomática. Esto dificulta mucho la identificación a tiempo y adecuada de enfermedad pélvica inflamatoria. Por lo tanto, las cuentas de las mujeres que la presentan es un poco incierta. Sin embargo, se considera como una de las infecciones más frecuentes en la mujer en edad reproductiva. Tenemos diferentes factores de riesgo con los cuales se puede asociar la enfermedad pélvica inflamatoria. Uno de ellos, como menciona aquí arriba el enunciado, es la mujer en edad reproductiva. Sin embargo, aquí es importante que mencionemos que nos vamos a enfocar sobre todo aquellas mujeres menores de 25 años, serían como las que están en mayor riesgo. Además de la edad, tenemos algunos otros factores como son el uso de duchas vaginales, que ya habíamos platicado un poquito en la clase pasada, que podían incrementar el riesgo de presentar algún tipo de infección. Y por último, tenemos algunos otros factores que podemos nosotros englobar en un término que igualmente ya habíamos platicado la semana pasada y que son las prácticas sexuales de alto riesgo. Algo muy importante es que nosotros consideremos en la paciente si ésta ha tenido infecciones previas, sobre todo por agentes como clamidia o neisseria, que estas están principalmente implicadas en el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria. Otra cosa importante que considerar dentro de los factores de riesgo es aquella mujer que haya tenido un diagnóstico previo de enfermedad pélvica inflamatoria, debido a que estas mujeres pueden tener incluso hasta un 30% de riesgo de presentar otro cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad pélvica inflamatoria, y debido a que, como mencionábamos en la diapositiva anterior, uno de los principales factores de riesgo es la infección tanto por clamidia por neisseria, que son consideradas infecciones de transmisión sexual. El principal mecanismo de transmisión es la vía sexual. Sin embargo, la presencia o la infección por Neisseria y clamidia no son un criterio suficiente para que nosotros digamos que una mujer tiene enfermedad pélvica inflamatoria, sino estos microorganismos deben de ascender para infectar las diferentes estructuras del tracto genital superior para que nosotros estemos hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. Esto es muy importante. De hecho, se considera la enfermedad pélvica inflamatoria o EPI como una infección de tipo ascendente. Otro de los mecanismos que tenemos para que se presente EPI es cuando se realiza una instrumentación del tracto genital. Esto podemos hablar en todos los casos que se realice algún tipo de cirugía o intervención en el cual haya manipulación del tracto genital o de los órganos sexuales.
De los ejemplos más comunes y del cual yo aquí se los puse, es cuando se hace la colocación del dispositivo intrauterino. Sin embargo, cualquier otro de los procedimientos puede entrar aquí. Bueno, los que se manipula el tracto genital entra aquí en este mecanismo. Otro de los mecanismos que de hecho van muy de la mano es la vía hematógena y la vía linfática. Esto sobre todo cuando nosotros hablamos de un agente etiológico en especial, que es este que vemos aquí en la imagen, y es el bacilo de Koch, o sea, Mycobacterium tuberculosis. Exacto, cuando se presenta una infección del tracto urinario por Mycobacterium, a veces es frecuente que estas bacterias migren hacia el tracto genital, provocando un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Por lo tanto, también es importante que nosotros tengamos en cuenta a este agente etiológico, sobre todo en mujeres que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, sobre todo podría presentarse, o nosotros podríamos considerar a este agente etiológico. Otro de los mecanismos es el de continuidad. Este se presentaría, por ejemplo, en aquellas mujeres que cursen con algún tipo tipo de cuadro inflamatorio o infeccioso abdominal. Aquí el ejemplo clásico es el de una apendicitis. De los agentes etiológicos para desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria son bastantes, son aquí los que les pongo, son los principales implicados. De hecho, como se los mencionaba en algunas diapositivas anteriores, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis son nuestros principales agentes etiológicos relacionados con enfermedad pélvica inflamatoria. De hecho, Neisseria es el principal agente que se reconoce como culpable o asociado a EPI, y en segundo lugar Chlamydia. Sin embargo, actualmente en los diferentes estudios que se les realizan a estas mujeres, en los cultivos que se realizan, se ha demostrado que la enfermedad pélvica inflamatoria es de tipo polimicrobiana, encontrándose diferentes microorganismos, además de Neisseria y Chlamydia, como los que tenemos aquí abajo, que son Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, anaerobios e incluso Escherichia coli. Es importante que nosotros recordemos que cuando se presenta un cuadro de infección por Neisseria, este agente tiene especial tropismo por las células las células epiteliales de las estructuras genitales superiores. Es por eso que al tener una infección por Neisseria, muchas veces es más fácil que otros agentes patógenos invadan la mucosa, por lo tanto, haciendo que esta infección se convierta de tipo polimicrobiano. Vamos a hablar del cuadro clínico, que tiene diferentes presentaciones. El primero de ellos y el más frecuente, desafortunadamente, es la forma asintomática, la cual es es por lo cual a veces es un poco complicado diagnosticar a las mujeres que presentan enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, nosotros debemos considerarla en aquellas mujeres que acudan a la consulta por problemas de esterilidad, de aquellas mujeres que tengan problemas para embarazarse, o que tengan embarazos ectópicos. También puede considerarse a la enfermedad pélvica inflamatoria como culpable, y nosotros tendríamos como que descartarlo. ¿Por qué se puede presentar esterilidad o embarazos ectópicos? Esto es debido a la inflamación crónica, que va a provocar diferentes cambios en la anatomía del tracto genital. Dentro de los cambios que pueden presentarse son los que tenemos aquí en los cuadros: la presencia de adherencias, que sería como lo más característico, pliegues mucosos aplanados, la pérdida de cilios, que recordemos que esto es bastante importante para el transporte sobre todo, la degeneración de las células epiteliales o la presencia de hidrosalpinge o hidrosalpinge. Esto sería como lo que nosotros encontraríamos a la hora de realizar una laparotomía o una laparoscopía a las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria. Algo importante es que estas mujeres
van a tener infecciones seguidas, múltiples, las cuales no van a tener síntomas tan floridos, pero que van a ser continuos. Aquí les traigo unas imágenes sobre los hallazgos que vamos a poder encontrar nosotros. Aquí a su lado izquierdo tenemos la presencia de un hidrosalpinx en el cual existe líquido dentro de las tubas uterinas. Este es de tipo inflamatorio que después vamos a ver que puede presentarse o hacerse incluso purulento. Y del lado derecho tenemos la presencia de las clásicas adherencias, esto debido a la inflamación crónica de estos órganos. Y en segundo lugar tenemos la presentación aguda, que esta sería como cuando la paciente tiene los síntomas que se consideran un poco más clásicos de enfermedad pélvica inflamatoria, sin embargo que no son tan diferentes de otros cuadros infecciosos o de otras patologías que hemos visto a lo largo del curso. Vamos a ver que estos pacientes van a cursar con dolor pélvico, con dolor en hipogastrio. Esto es como a lo que más refieren las pacientes. Pueden presentar leucorrea, la cual puede ser fétida. Van a tener sangrado transvaginal anormal, es decir, cuando no es su menstruación normalmente pueden tener un poco de sangrado, pueden presentar fiebre que esta no suele ser muy alta, pueden presentar dispareunia, náusea y vómito y incluso puede estar asociada a síntomas de infección urinaria. Algo muy importante es que estos síntomas van a aparecer durante la menstruación o justo después de ella. Cuando nosotros realizamos la exploración física de una paciente con sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria, debemos de enfocarnos en dos zonas. Una es el examen pélvico y la otra es la exploración abdominal. Vamos a hablar primero del examen pélvico bimanual, que sería el que está esquematizado del lado derecho. Así es como la forma correcta de realizarlo. ¿Qué vamos a encontrar en las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria a la hora de realizarlo? Va a presentar esta paciente dolor o molestia cuando palpemos los órganos pélvicos. Incluso cuando realizamos la movilización del cuello uterino, estas pacientes pueden tener un dolor severo y quejarse bastante. También pueden presentar dolor cuando palpemos los fondos de saco. Por otro lado, cuando realizamos la exploración abdominal, veíamos que estos pacientes van a tener dolor sobre todo localizado en hipogastrio o en la parte inferior del abdomen. Sin embargo, aquí esto se los pongo como un datazo que los va a hacer brillar en cualquier clase, que es cuando una paciente, además de estos signos, presenta dolor en cuadrante superior derecho. Se los pongo en asteriscos porque es muy importante es que nosotros pensemos en otro síndrome asociado, que es el síndrome de Fitzhugh-Curtis. El síndrome de Fitzhugh-Curtis es un síndrome asociado o que es una complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es una complicación bastante rara, sin embargo, se encuentra, o bueno, se ha visto muy relacionada por la infección relacionada con la infección crónica por Neisseria o por clamidia, en la cual hay un ascenso de estos microorganismos, incluso la cavidad abdominal, afectando diferentes estructuras. En este caso sería la cápsula hepática, por lo tanto el síndrome de Fitzhugh-Curtis es una perihepatitis, en la cual debido a la inflamación crónica se van a presentar o van a formarse adherencias hacia la pared abdominal y hacia la cúpula diafragmática. A la hora de realizar la paratomía o la laparoscopía, los hallazgos más bien característicos, perdón, son estas adherencias que se describen como en cuerda de violín. Esto es como lo más característico del síndrome de Fitzhugh-Curtis, el dolor en cuadrante superior derecho asociado a la enfermedad pélvica inflamatoria. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que el síndrome de Fitzhugh-Curtis
antes de nosotros pensar en él, debemos de realizar el diagnóstico diferencial, sobre todo con patología biliar. Para realizar el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, la CDC nos brinda unos criterios con los cuales nosotros nos podemos ayudar. Los divide en dos, en criterios mínimos y criterios mayores. Aquí los más importantes son los criterios mínimos o criterios esenciales, que estos criterios, la presencia de estos tres criterios serían como con los cuales nosotros nos podríamos ya basar para dar un tratamiento empírico a las pacientes. Estos criterios son el dolor a la palpación en hipogastrio, anexos dolorosos y dolor a la movilización del cuello uterino, que son hallazgos que nosotros tenemos durante la exploración física que ya veíamos hace ratito. Sin embargo, tenemos los criterios mayores, que estos nos harían pensar todavía más que la paciente presenta enfermedad pélvica inflamatoria, y que son la temperatura, aquí recuerden que no es bucal lo más recomendado, sino axilar, mayor de 38.3 grados, una secreción vaginal o cervicouterina mucopurulenta. Cuando nosotros realizamos un examen microscópico de las secreciones cervicouterinas, podemos encontrar abundantes leucocitos, que encontremos una velocidad de sedimentación globular o una proteína C reactiva elevada, o que incluso tengamos cultivos positivos para Neisseria o clamidia. Esto prácticamente nos estaría ya gritando el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Además de los criterios, tenemos algunas otras herramientas, como son nuestros estudios de imagen. El principal que nosotros utilizaríamos ante la sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria sería el ultrasonido transvaginal. Aquí los hallazgos que más frecuentemente se asocian o se reportan en pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria es la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, la presencia o que se observe un incremento de las tubas uterinas. Sin embargo, este no es muy específico. Tenemos algunos otros estudios de imagen que son un poquito más se puede observar mucho mejor, como es la resonancia o la tomografía, en donde además de observar el líquido tanto en las trompas como en la cavidad, podemos observar algún tipo de masa, que serían los abscesos tubováricos, o incluso podemos utilizar ultrasonidos Doppler. Aquí la imagen que les presento es de una paciente, bueno, es una resonancia de una paciente a quien se sospechaba de enfermedad pélvica inflamatoria, en donde se observaba la presencia de un hidrosalpinx. Aquí observamos cómo se ve bastante dilatada la tuba uterina. Y por otro lado tenemos los hallazgos laparoscópicos, que esta sería como otro de los maneras de hacer como el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. De hecho, este sería parte de nuestro diagnóstico confirmatorio, el realizar una laparoscopía o una laparotomía exploratoria, en la cual nosotros identifiquemos los cambios que ya habíamos platicado hace ratito. Tenemos una clasificación específica dependiendo de los hallazgos que tengamos al realizar la laparoscopía, y dependiendo de estos hallazgos nosotros la podemos clasificar en leve, moderada o grave. Para que nosotros hablemos de una enfermedad pélvica inflamatoria leve, solamente vamos a encontrar eritema, edema, y puede existir la presencia de exudado. Sin embargo, este exudado no va a ser purulento. Cuando hablamos de una moderada, el edema va a ser marcado y además vamos a encontrar ya material purulento. Y en el caso de una grave, ya vamos a encontrar piosalpinx o un absceso. También para el diagnóstico tenemos el diagnóstico por anatomía patológica, en el cual nosotros realizamos una biopsia endometrial,
Esto prácticamente nos daría también nuestro diagnóstico confirmatorio. Este estudio histopatológico, vamos a observar se considera como endometritis cuando se observa un infiltrado polimorfonuclear de al menos 5 por campo o la presencia de células plasmáticas al menos una por campo. Aquí en la imagen les presento un corte histológico en el cual se evidencia endometritis. Algo aquí muy característico de esta imagen es la presencia de estos. Esta endometritis no es causada ni por clamidia ni por Neisseria, sino por otro agente etiológico que les platicaba la clase pasada de Actinomyces israelí, que se acuerdan por qué se da o por qué favorece cuál es la condición que favorece que haya una infección por Actinomyces israelí. Espero en sus comentarios la respuesta. Y otra cosa importante que nos recomienda la CDC es que además de que cuando nosotros tengamos la sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria, se realice una prueba de embarazo, debido a que uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad pélvica inflamatoria es un embarazo ectópico y que además recordemos que esos están asociados también a la presencia de EPI. Por lo tanto, nosotros siempre estamos obligados a descartar un embarazo. Otra de las cosas son, realizar las pruebas para identificar Neisseria y clamidia. Estos ya sabemos los métodos de diagnóstico y también se puede realizar el tamizaje para otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo para VIH, que sería como de lo más importante. Y tenemos una clasificación que es la clasificación de Monod, la cual nos la divide de acuerdo a su gravedad. Tenemos 3 grados, o que se divide igual en leve, moderada y grave, y que esta se realizó, recordemos que todas las clasificaciones, una de sus funciones es establecer un tratamiento dependiendo del grado que tengan, y esta clasificación se realizó para eso, para nosotros dar un tratamiento más acertado dependiendo de la severidad de la enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos el primer grado en el cual no vamos a encontrar masa anexial ni datos de abdomen agudo. El grado 2 o moderado, en el cual podemos encontrar una masa anexial o un absceso tubovárico. Y el grado 3, en el cual ya va a haber un absceso tubovárico roto o peritonitis. Ya pasando al tratamiento, es importante que nosotros consideremos administrar tratamiento empírico a todas aquellas mujeres que tengan la presencia de los 3 criterios mínimos que hace ratito les platicaba. Y considerando la clasificación que veíamos en la diapositiva anterior de Monod, a aquellas pacientes que tengan un grado 1 o un grado 2 serán a quienes se les administre manejo ambulatorio. Este se va a dar a través de diferentes esquemas antibióticos, los cuales están especificados en nuestra guía de práctica clínica y también son recomendados por la CDC. El más aceptado y el que más se utiliza es un esquema realizado con ceftriaxona más doxiciclina, en el cual se administra una dosis única de ceftriaxona vía intramuscular más doxiciclina 100 miligramos vía oral, el cual se administra 2 veces al día por 14 días. Además tenemos otros esquemas que podemos utilizar, como es el de cefotaxima más doxiciclina, y a cualquiera de estos dos esquemas se puede añadir metronidazol para tener una mejor cobertura, sobre todo para aquellos microorganismos anaerobios. Recordemos que es bastante importante en aquellas mujeres en quienes a nosotros realizar una valoración posterior a las 72 horas no tengan una mejoría clínica, se realice un manejo ambulatorio y además se realice un antibiograma para identificar a qué antibióticos son sensibles. Otro de los regímenes alternativos que podemos considerar en aquellas pacientes que no respondan a los recomendados es la administración de levofloxacina o de ofloxacina. Y en aquellas pacientes que tengan dentro de la clasificación de Monod una enfermedad pélvica inflamatoria grado 3,
o aquellas que no a las 72 horas no hayan respondido al manejo ambulatorio, se les deberá dar manejo hospitalario, en el cual también tenemos diferentes esquemas donde la mayoría son regímenes parenterales. El primero de ellos que nos recomiendan igualmente es la combinación de ceftriaxona con doxiciclina, igualmente ceftriaxona vía intramuscular por 14 días, a diferencia de la dosis única del manejo ambulatorio, más doxiciclina vía oral por 14 días. Dentro de los otros esquemas que tenemos, podemos administrar cefotetán más doxiciclina, o incluso tenemos otros regímenes alternativos en los cuales podemos administrar clindamicina más gentamicina o ampicilina sulfactam, doxiciclina y por último clindamicina podría ser una opción que podemos utilizar en algunas pacientes que tengan sensibilidad sobre todo a este fármaco. Y bueno, eso sería todo por el tema de hoy de enfermedad pélvica inflamatoria. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no duden en mandar un mensaje al grupo o en realizar algún comentario aquí abajo. Les dejaré igualmente algunas ligas de interés con algunos artículos y algunos casos clínicos sobre enfermedad pélvica inflamatoria para que ustedes puedan checarlo un poquito mejor. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y cuídense.